Hola, hola, soy Miss Rivera de la clase de matemáticas. El día de hoy vamos a ver los ángulos, sus tipos y su clasificación. Muchos de nosotros tenemos el conocimiento de qué es un ángulo, pero hoy vamos a conocer sus tipos y la clasificación. Muy bien, el ángulo viene limitado por un vértice y dos lados. ¿Sí? El lado A, el lado B, los dos lados. El vértice es el centro de nuestro ángulo. La recta que parte el vértice del ángulo, o sea, el que divide en dos partes iguales, le llamamos bisectriz al centro. ¿Sí? Donde dividimos nuestro ángulo en dos partes iguales, le llamamos bisectriz. Muy bien. Ahora, la amplitud de los ángulos se mide en grados y puede ser desde 0 hasta 360 grados. ¿Sí? Tenemos 0, 90, 180, 270 y 360 grados. Entonces, los ángulos los podemos medir en grados. Muy bien. Ahora, ya sabemos que un ángulo tiene lados, tiene vértice, bisectriz y se mide en ángulos. Pero vamos a ver los tipos de ángulos. Los ángulos se miden según la amplitud y su clasificación son agudos. Los ángulos agudos son los menores de 90 grados. Ahora, el ángulo que mide 90 grados es un ángulo recto. Cuando el ángulo mide 90 grados es un ángulo recto. Cuando mide menos de 90 grados es un ángulo agudo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando mide más de 90 grados? A ese ángulo le llamamos obtuso. Cuando un ángulo mide más de 90 grados le llamamos obtuso. Y cuando el ángulo mide 180 grados le llamamos un ángulo llano. Ángulo llano. Cuando el ángulo mide 360 grados le llamamos un ángulo completo. Así es, un círculo tiene un ángulo de 360 grados. Muy bien. Ahora, relación de los ángulos. Los ángulos pueden ser complementarios y suplementarios. Entonces, ¿qué son los ángulos complementarios? Son dos ángulos consecutivos que a su suma hacen 90 grados, formando su unión un ángulo. La suma de estos dos ángulos forman un ángulo recto. Así es, si nosotros vemos el ejemplo, tenemos un ángulo de 35 y un ángulo de 55 grados. Si nosotros hacemos la suma, tenemos un ángulo total de 90 grados. Entonces, los ángulos complementarios son aquellos que sumándolos nos dan un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se llaman los ángulos de 90 grados? Así es, ángulos rectos. Entonces, vamos al siguiente. Son ángulos suplementarios. Estos son ángulos consecutivos que suman 180 grados, formando su unión un ángulo llano. ¿Sí? La suma de estos ángulos forman un ángulo llano. Un ángulo llano es un ángulo de 180 grados. Entonces, en el ejemplo tenemos un ángulo de 115 y un ángulo de 65 grados. Si nosotros hacemos la sumatoria de ambos ángulos, nos dan un ángulo llano de 180. Entonces, ejercicios. Escribe en su cuaderno si cada par de ángulos son ángulos complementarios. Dijimos que los ángulos complementarios, a hacer su suma, nos tienen que dar un ángulo de 90 grados. Entonces, vamos a observar los pares de ángulos que tenemos y vamos a ver si su sumatoria nos da 90 grados. Ahora, en el ejercicio número 2, ¿cuántos grados mide el ángulo complementario de cada ángulo? Entonces, nosotros tenemos un ángulo de 10 grados. ¿Cuánto necesita
o de cuánto debe ser el equivalente del siguiente ángulo o del ángulo par para que pueda ser un ángulo complementario. Si tenemos 10 y dice que los ángulos complementarios deben ser de 90, muy bien, tiene que ser un ángulo de 80 grados. Y así vamos a hacer con todos los demás. En los siguientes vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que con ángulos suplementarios. Vamos a ver si los pares que nos están dando son ángulos suplementarios, o sea que si sumatoria nos dan 180, formando un ángulo llano. Muy bien. Y escribe en tu cuaderno cuánto mide el ángulo suplementario para cada uno de los ángulos dados. Nos dice que tenemos un ángulo de 20 grados. Entonces, si la regla dice que el ángulo suplementario es de 180, ¿de cuánto sería el ángulo par para 90 grados? Así es, 160 grados. Muy bien. Esta tarea deberán realizarla en el cuaderno o en hojas aparte, si usted no cuenta con el cuaderno de matemática. Muchas gracias por su atención, espero verlos en la próxima clase.